Buenos días, aquí estamos. Hola Jesús, buenos días, Dios te bendiga. Ahora sí que tuvimos una fiera lucha con Sabanás, pero vencimos a Sabanás. Nos dejó serias marcas en la cara, pero lo vencimos. Qué alegría saludarles a todos en esta mañana. Algunos están disfrutando su almuerzo, otros haciendo lonche, otros quizás van rumbo al trabajo. Donde quiera que estés, te bendigo en el nombre del Señor, te saludo. Y aquí estamos conectándonos en el Espíritu como cada mañana. Para mí es una bendición poder estar aquí aportando agua a tu molino, aportando pan a tu necesidad espiritual. Y me alegra encontrar vasos receptores escuchando la palabra. Anoche, por cierto, estuvimos en el Congreso Centinelas 2020. ¿Cuántos estuvieron por allá anoche escuchando la palabra? Qué bendición escuchar al apóstol Max desde San Diego. Hoy estará el pastor Fernando Gin desde Costa Rica. El pastor Fernando Gin estuvo con nosotros en el Congreso de inicio de año. Y bueno, será una bendición poder escucharle nuevamente y ser parte de este Congreso Centinelas 2020. 7:45 de la noche, hoy comenzamos. Bien, continuando con Daniel capítulo 1, seguimos con ese trabajo perverso que Nabucodonosor estaba haciendo con los príncipes de las naciones que conquistaba para tratar de influir en ellos. Veíamos el alimento y el vino, y veíamos que el vino provoca disolución. La escritura dice que el vino provoca disolución. Y disolución significa rompimiento de vínculos o flexibilización de las normas. Lo que estaba tratando Nabucodonosor por medio de ese vino era llevarlos a romper todo vínculo con su fe, con su familia, con las promesas de Dios para ese pueblo, y llevarlos a una nueva cultura, a un nuevo plan para sus vidas. Y es importante identificar que el príncipe de este mundo nos quiere dar un vino espiritual, una doctrina, enseñanzas, filosofías que tratan de llevarnos a romper vínculos con nuestros orígenes. Nuestro origen está en Dios. Ahí está nuestro origen. Nuestro origen está en Él. Venimos de Él y a Él debemos regresar. Venimos de Él y a Él debemos regresar. Sin embargo, Babilonia tratará de que tú rompas todo vínculo con tus orígenes y para que no vuelvas allá. Pero en el nombre de Jesús nosotros vamos a ser dirigidos por el Espíritu Santo para tener discernimiento. Vamos a profundizar en la palabra para poder identificar a ese vino, a esa filosofía o a esas doctrinas que nos quieren llevar a romper vínculos con Dios, con nuestro Padre Celestial. Y es aquí donde entramos a la dinámica de cómo Jesús, al celebrar la cena, la última cena, cuando fue con sus discípulos a Jerusalén, y ahí celebró la Pascua, y al celebrar la Pascua, estableció la última cena, donde les dio a comer del pan sin levadura, y les dio a tomar del vino, del pan sin levadura y del pan y del vino. Y ahí, cuando Jesús celebró la cena con ellos, les dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Este es mi cuerpo, cómanlo. Por vosotros es partido. Y después, al beber la copa, les dijo: esta copa representa el nuevo pacto en mi sangre. Ese vino, producto de la uva,
que bebió con sus discípulos, Jesús les dijo, esto representa el nuevo pacto en mi sangre. No que la copa, no que el vino se convirtiera en sangre, ni que el pan se convirtiera en su cuerpo. No era la transustanciación de los elementos, sino que son elementos simbólicos, que representan una verdad que ya nosotros estamos viviendo, una verdad en la que estamos caminando. Celebrar la cena del Señor no debe ser como por costumbre o por tradición, como lo mencioné hace algunos días. El participar de la cena del Señor no significa que Cristo entrará a tu corazón en el momento en que participas de ella, ni te santificará la cena del Señor, sino que participamos de la cena del Señor porque ya la realidad de Cristo está en nosotros. Sé que muchos lo hacen por tradición, sé que muchos lo hacen por costumbre, pero debemos notar cómo el apóstol Pablo, escribe acerca de la cena del Señor. Pablo, que no estuvo en esa cena. Pablo, que no estuvo presente en esa última cena, ahí en el aposento en Jerusalén, antes de que Jesús fuera traicionado, entregado, juzgado injustamente y crucificado. Pablo no estuvo ahí, pero Pablo instruye en la carta a los Corintios acerca de la cena del Señor. Y comienza diciendo, porque yo recibí también del Señor lo que ya les he enseñado. Ese yo recibí del Señor está hablando de que Cristo, de que Jesús le reveló en qué consistía esa cena del Señor. O sea, había un entendimiento de lo que estaba participando, de lo que estaba haciendo. Había un entendimiento claro de lo que Jesús les estaba diciendo acerca de esos elementos. Y esto es importante, el entender qué nos está diciendo Jesús con estos elementos. ¿Cómo es esa relación de pacto en su sangre? Porque bueno, al hablar de la sangre de Cristo, podemos ver que Él ya cumplió. Él ya cumplió con su encomienda, con la asignación que el Padre le dio, de venir, vivir en santidad, ir a una cruz, para que todos nosotros, todos los que creemos en Él, podamos ser salvos. Él ya cumplió en el pacto. Él ya cumplió en el pacto. Pero ese pacto implica perdón de pecados. Esa sangre derramada implica perdón de pecados y salvación por la eternidad. Salvación. Ahora, mientras no partamos a la eternidad, nuestra vida está en juego. Mientras no partamos a la eternidad, vamos en una cuerda floja, tratando de avanzar. Por eso la Escritura dice, el que dice que está firme, mire que no caiga. Lo dice claramente. Y también dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda. Pero dice cree, lo menciona en presente, creer hoy. Así como creí el día que le entregué mi vida, creer hoy. Y seguir creyendo, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice para que todo aquel que en Él crea, porque podría quedarse en un asunto del pasado, donde yo un día creí y espero ser salvo. Pero habla de creer, de permanecer en Él. Y esto es bien importante comprender. Es decir, es de mantenernos en esa relación de pacto con Él, por medio del vino. Entonces, Babilonia trata de darnos un vino donde rompamos todo vínculo con Jesús. Pero Jesús nos da un vino para que nosotros rompamos todo vínculo con el mundo. Todo vínculo con Babilonia. No que nos hagamos personas extrañas que no le hablamos a nadie. No, definitivamente no es eso. Sino que la influencia del mundo, el sistema de este mundo, no nos atrape. Pero necesitamos estar bebiendo de ese vino que Jesús nos da. Porque eso nos permite seguir creyendo. Ahora, fíjate lo que dice Juan 1:11 y Juan 1:12. Dice, mas a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron,
¿Cuántos de aquí la han recibido? A lo mejor tú ya la recibiste. Yo tengo presente el día en que recibí a Jesús como mi Señor y Salvador. 8 de octubre de 1995. Esa fue la fecha en que yo abrí mi corazón a Jesús y a partir de entonces se empezó a escribir una nueva historia en mi vida. Fue el parteaguas, un antes y un después, del 8 de octubre del 1995. ¿Tú tienes presente esa fecha en que recibiste a Jesús? Si la tienes presente, a ver, anótala por ahí. La fecha en que le entregaste tu vida a Jesús. Si no recuerdas la fecha, no te preocupes. Allá en el cielo tienen tu acta de nacimiento y algún día la verás. Sí, para algunos tal vez no fue claro el día o no recuerdan. No hay problema, ¿verdad? No hay problema. Pero el punto es que tal vez recuerdas ese momento en que recibiste a Jesús. Pero Juan 1:12 dice a los que le recibieron, a los que creen, nuevamente en presente, creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos dos elementos, recibir y creer en su nombre. Ahora, hay mucha gente que recibió a Jesús, pero en el camino sucedieron cosas en las que ya no creyeron en Jesús, en el nombre de Jesús. Recibieron a Jesús, experimentaron salvación, pero en el camino enfrentaron situaciones que los estancaron, que no pudieron brincarles. Y allí ya no siguieron creyendo en el nombre de Jesús para esa situación. Jesús salva, pero también Jesús sana, Jesús libera, Jesús restaura, Jesús prospera. O sea, Jesús, en el nombre de Jesús tenemos todo. Así como en el antiguo pacto veíamos diversas manifestaciones del mismo Dios. El mismo Dios revelándose de acuerdo a las circunstancias que estaba viviendo la persona, es el mismo Dios. Jehová Roy, Él es mi pastor, decía David, y nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, y ahí empieza a narrar, pero se le reveló como el Dios que lo pastorea, que es el pastor. También se manifestó como Jehová Nissi, Él es mi estandarte, como el viviente que me ve. Cuando Agar estaba en un desierto y pensaba que estaba sola y su hijo estaba muriendo, ahí se le reveló el Dios y ella dijo, tú eres el Dios que ve, el Dios que me ve. Así se le manifestó. A Abraham se le manifestó como el Shaddai, el omnipotente. Y el mismo Dios se manifestó como el proveedor. Jehová, el proveedor, se me fue la palabra. Jehová Jireh, el proveedor. Entonces, el mismo Dios, pero manifestado en diversas formas, manifestándose de acuerdo a la circunstancia que la persona estaba viviendo. Bueno, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesús. Pero en el nombre de Jesús hay salvación, sanidad, libertad, visión, prosperidad. Lucas 4 enseña que cuando Jesús vino del desierto, fue a la sinagoga, como era su costumbre, y tomó el rollo del libro de Isaías, y él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, poner en libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. El mismo que nos salva es el mismo que sana nuestras emociones, sana nuestro corazón, nos libera no solo de espíritus inmundos, sino que también nos libera de pensamientos, paradigmas, nos libera de una serie de... Nos libera de nosotros mismos, vaya. Nos libera de nosotros mismos. Y también dice que da vista a los ciegos, no solamente ceguera física, sino que nos da la capacidad de ver. Y es necesario ver para desarrollar la fe, porque es pues la fe la certeza de lo que se espera. Aquello que estoy esperando, aquello que logré mirar con los ojos de la visión. Es aquello que todavía no está hecho, pero ya lo estoy concibiendo.
Es aquello que todavía no está edificado, pero ya lo estoy mirando. Es la capacidad que tiene un arquitecto para poner en un plano cómo va a quedar el edificio, aunque el terreno en este momento esté completamente enmontado y lleno de basura. Esa capacidad el Señor nos la da. Y esa capacidad la necesitamos para poder ver que aunque un matrimonio esté en ruinas, aunque una familia esté desintegrada, aunque una persona esté en ruina económica y no tenga salida, pero cuando el Señor le abre los ojos, entonces esta persona puede ver el matrimonio que Dios va a restaurar, puede ver la familia que Dios va a unificar, puede ver el camino del desarrollo por donde el Señor le dará ideas y lo llevará a cumplir su propósito aquí. Entonces, pero hay que seguir creyendo. Y luego la libertad de la opresión para llegar al año agradable del Señor, que algunos relacionan con el jubileo. El jubileo, que era una figura del antiguo pacto, pero que implica recuperar todo lo que en el pasado se perdió, o lo que nuestros antepasados perdieron. Hay una serie de asuntos que no han llegado a nuestra vida por nuestros errores, por descuido, por negligencia, por lo que quieras. Pero ahí están, es tu jubileo. Es lo que Dios diseñó para ti. Que lo esté ocupando un cananeo en este momento, ese es otro asunto. Pero hay algo que Dios diseñó para ti. Y para llegar ahí necesitamos que el nombre de Jesús se manifieste en nosotros, nos mantengamos en fe, sigamos creyendo. Sin embargo, Babilonia, como sabe que tú tienes potencial de príncipe, Babilonia, como sabe que tú puedes convertirte en un hombre o una mujer de reino, que llega y recupera su propósito, tratará de darte un vino donde tú no tengas vínculos fuertes con Dios, un vino donde tú no tengas vínculos fuertes con Jesús, que lleves una vida cristiana light, ligera, ahí por encimita. O sea, te va a decir, no te fanatices tanto, pero eso no es fanatismo, es fe, es convicción, es este entendimiento, es tener claridad de lo que es lo que son los asuntos eternos. Son trascendentes, comienzan aquí pero continúan allá. Y estamos aquí por un propósito, porque Dios nos dio vida, nos dio existencia. Entonces el asunto es mantenerse creyendo. Entonces hay unos que recibieron a Jesús, pero en el camino enfrentaron una situación y Babilonia les dio a beber del vino de este mundo. Y los dejó en el estancamiento, los dejó limitados, los dejó en un tope. Ya no continuaron desarrollando la fe. Se mantienen con Jesús en sus corazones porque ellos lo recibieron. No se van al mundo, no se pierden. Pero en el ámbito de desarrollar la fe dejaron de avanzar porque hubo un tope. Hubo un sitio que Babilonia les puso. Recuerden lo que vimos hace días, que Babilonia viene y pone un sitio. Y un sitio es rodear la ciudad, rodear tu vida, para que no te entren suministros y para que no puedas salir de esa condición. Para que no te entren suministros y no puedas alimentarte. Y Babilonia viene y se lleva a los príncipes, a los artesanos. Te roba las ideas, te roba la creatividad, te roba tus proyectos, te roba tus sueños y te lleva cautivo a que vivas de acuerdo a las circunstancias. No desarrollas la creatividad, no desarrollas esos dones, no trabajas en alcanzar tus sueños porque hubo una situación que te oprimió y te llevó cautivo. Tomaste la decisión de endeudarte, empeñaste a tu suegra o el televisor o el refrigerador, entregaste tu vida a un trabajo simple y renunciaste a tus sueños. Te dieron a beber de ese vino y te dijeron, mira, ya, olvídate de esos sueños. Rompe con esos vínculos que te quieren llevar a creer que alcanzarás esas cosas. Tú no naciste para eso. Te mete ese pensamiento y te puede llevar cautivo. Dice que Babilonia, el rey se llevó a los valientes. Y esos valientes representan la fe, los hombres de fe, los emprendedores, los que tienen la iniciativa de realizar cosas. Entonces se los llevó cautivos para darles del vino y limitarlos en su potencial. Y únicamente dejó a los pobres de la tierra. Ese es el plan, que la gente no se desarrolle, que la gente no ejerza la fe, que no avance. Por eso es necesario seguir creyendo.
a los que le recibieron y creen en su nombre. Si estás bajo sitio, no te rindas. Es la mejor oportunidad para desarrollarte en fe. No te rindas, que en el pasado hubo hombres que no se rindieron y pudieron alcanzar la victoria. No te rindas, porque la Biblia nos enseña de hombres y mujeres que atravesaron en tiempos donde hubo una gran hambre sobre la tierra. Pero encontramos a un Isaac en Génesis capítulo 26, que aunque había hambre sobre la tierra, cuando nadie se atrevía a poner la semilla porque no estaba lloviendo, porque tenía tiempo sin llover y los pronósticos decían que no se aproximaba lluvia, él se atrevió a sembrar y la escritura dice que cosechó al 100 por 1 y lo hizo porque el Señor se lo dijo y él creyó. Entonces la clave está en seguir creyendo, porque Juan 1:12 dice: a los que le recibieron y a los que creen en su nombre. Yo no sé qué lucha estés enfrentando en este momento. Yo no sé si sea una lucha emocional, donde te deprimes, donde te angustias, donde hay situaciones que no has logrado vencer. Yo no sé si sea una lucha matrimonial, una lucha familiar. Estás luchando contra alguna enfermedad, estás luchando contra las deudas, contra falta de trabajo. Yo no sé qué estás enfrentando en este momento, pero así como Agar tuvo una revelación del Dios que me ve, debes saber que Dios te está viendo, que Dios no ignora tu situación, que Dios no ignora lo que estás viviendo, pero Él espera que tú ejerzas la fe, que tú profundices en tu vínculo con Él, porque hay situaciones de las que nadie más te va a sacar, solamente Dios. Habrá quien te ayude momentáneamente, habrá quien te ayude en alguna circunstancia, pero no podrá hacerlo toda la vida. Sin embargo, si tu vínculo con el Señor es fuerte, entonces toda tu vida va a estar caracterizada por el favor de Dios sobre ti. Toda tu vida va a estar caracterizada por manifestaciones del Dios del cielo en tu vida diaria. Toda tu vida va a estar caracterizada por estar brincando obstáculos, por estar conquistando montañas, por estar en movimiento. No bebas del vino de este mundo. No bebas del vino de Babilonia, que busca robarte tu potencial, que busca tenerte en el estancamiento, que busca tenerte en el conformismo. Todos esos deseos de progreso sano. Estamos hablando de un progreso sano, no estamos hablando de codicia o de tener dinero, de estar nadando en dólares y estar publicando ahí tonterías de ropa de marca y lentes de marca. Esas son presunciones. Pero cuando hablo a personas que verdaderamente se quieren desarrollar, que tienen proyectos, que tienen sueños, que tienen deseos, déjame decirte que uno de los lenguajes del Espíritu Santo son los sueños. Él pone sueños en nuestros corazones. O sea, si tú le entregaste tu vida a Jesús y vas caminando en obediencia al Señor y hay sueños, y esos sueños escapan de tus posibilidades actuales. Esos sueños escapan de las circunstancias que estamos viviendo. Había el proyecto de poner un negocio, pero la pandemia te detuvo. Había el proyecto de diversificar en algún asunto en tu vida, pero la pandemia te detuvo. Aunque haya pandemia, ese sueño no tiene que desaparecer, porque es probable que ese sueño te lo puso el Señor. Ese sueño te lo puso Él, para de alguna forma hacerte crecer en fe y comprender que hay cosas que solamente Dios podrá ayudarte a lograrlas. Dios podrá ayudarte a conquistarlas. Y es un punto de dependencia con el Señor. Es un punto donde entramos en pacto con Jesús. O sea, Jesús ya entró en pacto con nosotros, ya cumplió su parte al derramar su sangre. Pero ahora a nosotros nos corresponde mantenernos creyendo. Millones de personas han iniciado el camino de Cristo, pero millones también renunciaron y volvieron atrás. Muchos creyeron en el perdón de pecados por medio de Cristo, pero muchos no se mantuvieron creyendo. Jesús cumplió el pacto de ofrecerles salvación, pero ellos no se mantuvieron creyendo por diversas circunstancias. Muchísimos han vuelto atrás. Muchísimos se han enfriado en esta pandemia. Muchísimos se han distraído en esta pandemia. A muchos se les ha apagado la lámpara en esta pandemia. No seas parte de las estadísticas. Mantente creyendo. Pero también hay un gran sector de creyentes que se mantienen
que se mantienen con Jesús en sus corazones, lo recibieron y se mantienen en el perdón de pecados, pero dejaron de creer por algún aspecto en sus vidas. Siguen siendo salvos, pero dejaron de volar con las alas de la fe. Dejaron de movilizarse hacia su propósito. Y es importante seguir avanzando en la fe, seguir creyendo que Él todo lo puede, mantenernos en pacto con el Señor. Ahora fíjate bien, cuando Jesús celebró la cena del Señor y Pablo habla de esa cena, habla diciendo, porque yo recibí también del Señor lo que les he enseñado, que el día que Jesús fue entregado, celebró con sus discípulos la cena del Señor, partió el pan y lo dio a sus discípulos y les dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido, cuando les dio el pan. Pero después también les dio la copa y les dijo, esta copa representa el nuevo pacto en mi sangre. Beban de esta copa, representa el nuevo pacto en mi sangre. Y después dijo, así pues, todas las veces que comieras este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y aquí encontramos varios aspectos importantísimos que nos pueden mostrar si nosotros permanecemos en pacto, que nos pueden revelar si nosotros tenemos una relación de pacto con Dios o si se ha roto el vínculo. Porque nosotros podemos tener el título de cristianos, pero la Escritura claramente dice que el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Así. Un cristiano debe andar como Él anduvo. Hoy mucha gente puede llamarse cristiano. Pero encontramos en la Escritura que en primera instancia les llamaban a los seguidores de Jesús, les llamaban los del camino, pero después les llamaron cristianos. Pero era una iglesia que estaba siendo perseguida por su fe. Era una iglesia que estaba dispuesta a morir por su fe. Así como Cristo murió por nosotros, aquella iglesia era una iglesia capaz de dar su vida defendiendo su fe. Por eso les llamaron cristianos. Hoy se le llama cristiano a una persona solamente por asistir a una iglesia cristiana. Ya soy cristiano porque voy a una iglesia cristiana. Pero ser cristiano es mucho más profundo de acuerdo a la Escritura. Porque se les llamó cristianos a esa iglesia perseguida, dispuesta a morir, a ser mártires por la fe. Para eso el Señor les dio su Espíritu Santo. Ayer hablábamos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. Y cuando Jesús dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ojo aquí. Cuando el Señor está diciendo recibiréis poder para ser testigos, la palabra testigo es el vocablo martureo. Y martureo tiene que ver con mártir. Estarás dispuesto a morir por mí, está diciendo Jesús, e irás a todo el mundo porque estás dispuesto a morir por mí. Actualmente el poder solamente lo hemos recibido, lo queremos recibir para manifestarlo en 4 paredes de la iglesia. Y ministerios andan buscando una oportunidad de predicar en un púlpito a las mismas personas que ya las sanó el evangelista de antes, que están dentro de las 4 paredes de la iglesia. He visto muchas personas en diversas campañas con un bastoncito, no son paleros, pero siempre el mismo milagro con la misma persona. Una y otra vez en cada campaña la hermanita la sana el Señor del mismo problema que ya la habían sanado. O la paró de la silla de ruedas que ya la habían parado en la campaña anterior.
O sea, yo sí creo que hay milagros. En verdad sí ocurren milagros. Pero dentro de las cuatro paredes no es lo que Jesús espera que nosotros desarrollemos. O sea, sorprender a los mismos hermanos que ya deberían saber del poder de Dios. Y se quedan los hermanos, ¡wow! Sorprendidos cuando eso en realidad ya es algo que deberían estar ejerciendo en las calles. Ejerciendo con la gente que no conoce a Jesús. Entonces, ese es el punto, ¿no? El punto, recibiréis poder, estarás y serás testigo, estarás dispuesto a ser mártir, estarás dispuesto a todo por llevar el evangelio a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿cuál es el vino que nos está llevando a romper ese vínculo con Jesús? Porque la instrucción de Jesús es clara, ir hacia afuera. Pero hay un vino que nos encierra adentro. O sea, recordemos que venimos saliendo, estamos siendo desprendidos después de 500 años. Ha habido una reforma donde nos estamos desprendiendo de un tipo de iglesia muy distinta a la que Jesús estableció. Después del año 300 vino la decadencia de la iglesia, se institucionalizó, se cambió el sentido de iglesia y se convirtió en una institución centralizada cuando Jesús estableció una iglesia para que fuera todo el mundo, no centralizada en una persona, sino en Él. Entonces, a 500 años de reforma todavía venimos con mucha influencia de lo que por más de 1000 años se infiltró en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. De manera que venimos rompiendo con un molde que nos lleva a ser creyentes, que estamos dentro de cuatro paredes, alimentándonos siempre de nosotros allí encerrados y olvidando la encomienda que Jesús nos dio de ser testigos de Él en Jerusalén, en nuestra ciudad, en Judea, en nuestro estado, en Samaria, con los adversarios y hasta lo último de la tierra. Entonces hay un vino que nos dieron a beber durante mucho tiempo, le dieron a beber a la iglesia, donde se rompió el vínculo con el propósito por el que Cristo estableció la iglesia. Yo espero que estés captando en tu espíritu esto, porque podemos venir todavía con las secuelas de ese vino que se introdujo durante más de 1000 años. Si 430 años le bastaron a Faraón para culturizar a los hebreos, para meterles mentalidad de esclavos, para llevarlos a olvidar su promesa, que ellos durante el desierto no pudieron desprenderse de todo eso que recibieron. Ellos pasaron por el desierto, vieron milagros, vieron señales, vieron prodigios, recibieron la ley, el Señor descendía entre ellos, pero eso no pudo romperles, reventarles los paradigmas que ellos tenían establecidos en sus mentes por 430 años de esclavitud. No se rompió con milagros, no se rompió con señales, no se rompió con manifestaciones del Señor, no se rompió. Entonces, todo lo que se infiltró, y si Dios me lo permite, se lo vamos a hablar la semana que entra, todo lo que se infiltró durante esos 1000 años en la iglesia, todavía hay secuelas que solamente pueden ser descubiertas y quebrantadas cuando profundizamos en la palabra. Hay un vino que nos dieron a beber que todavía están los efectos de ese vino espiritual, de ese vino doctrinal, de ese vino que se infiltró en la iglesia, y tenemos que reventarlo para entender cómo es la iglesia, cómo es el diseño de Cristo, sobre qué diseño estamos nosotros caminando, sobre qué figura de iglesia, porque Jesús en la cena dice: este es mi cuerpo que por vosotros es partido, cómanse, sean parte de este cuerpo, aliméntense de lo que conforma mi cuerpo. Recuerda que hablamos que nos convertimos en lo que comemos. Por eso Babilonia le daba alimento y vino del rey a los príncipes. Pero luego también Jesús dijo: este representa el nuevo pacto en mi sangre.
cada vez que bebieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cada vez que comemos este pan y bebemos esta copa, comer el pan que representa el cuerpo de Cristo que por nosotros es partido, habla de anunciar su muerte, anunciar que en Él hay salvación, anunciar que en Él hay libertad, anunciar que la muerte de Cristo, aunque fue hace 2000 años, sigue teniendo poder en la actualidad. Entonces, esto puede ser un parámetro para mi vida y mostrarme si yo estoy en una relación de pacto con Jesús. Porque Cristo cumplió su parte. Pero para yo mantenerme en el pacto, entonces, no solamente es comer el pan en la cena del Señor. Eso lo hace hasta gente impía. Eso lo hace hasta gente que anda mal. Llega y participa de la cena del Señor, aunque ande mal. Y no lo digo en tono de juicio. O sea, a cada quien se le tiene que revelar el Señor. Pero lo que estamos hablando es que cuando uno entiende que permanecer en pacto con Jesús implica que estoy anunciando su muerte hasta que Él venga. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. O si parto antes, yo estaré activo anunciando su muerte. ¿Y por qué una persona estaría anunciando su muerte? ¿Por qué una persona estaría hablando de la muerte de Jesús? Porque cree que en Él hay perdón de pecados, porque cree que en Él hay libertad, porque cree que en Él hay restauración, porque cree que en Él hay prosperidad, y lo cree porque lo ha vivido, lo cree porque lo ha experimentado. Cuando alguien deja de experimentar o de conquistar esas bendiciones que Dios tiene para su vida, en ese punto dejó de creer. Estaba creyéndole a Dios por la restauración de su matrimonio, pero se rindió en una parte del camino. O no aplicó algo que la palabra de Dios decía. Y como no hubo victoria, dejó de creer en ese aspecto. Y al dejar de creer, deja de hablar que hay un Dios que restaura matrimonios. Pero todo aquel que ha experimentado restauración en su matrimonio no puede callar. En Cristo está la respuesta, en Cristo está la salvación, en Cristo está la solución. Todo aquel que ha experimentado un genuino arrepentimiento y perdón de pecados. O sea, yo no sé tú, pero yo venía de un contexto difícil a pesar de que era hijo de pastores. Pero el día que Dios tocó mi vida, el 8 de octubre de 1995, desde entonces, no he dejado de hablar de Cristo. Porque lo que yo viví fue algo que me cambió la vida. Fue algo que nadie me lo contó. Nadie me lo dijo. Yo lo viví. Y por cuanto lo viví, lo hablo. Por cuanto lo viví, lo predico y me mantengo creyendo. En el camino he enfrentado dificultades, adversidades, situaciones difíciles, pero me mantengo creyendo. Me mantengo hablando. Entonces, una evidencia de que estamos en relación de pacto con Jesús es que anunciamos su muerte. Y anunciamos su muerte, le hablamos de otros acerca de la muerte de Jesús porque seguimos creyendo, porque nos mantenemos creyendo. Hubo personas que probablemente creyeron en Jesús hace un año, hace 2 años, entregaron sus vidas, pero algo los distrajo. Babilonia les dio a beber de un vino diferente, se mezclaron y finalmente dejaron de hablar de Cristo, dejaron de hablar de Jesús. Las personas que yo he conocido que experimentan su primer amor, no me dejarás mentir, ¿cómo anda una persona que está en su primer amor? Hablamos su primer amor, es cuando ha recibido a Jesús y empieza a caminar en nueva vida. ¿Qué es lo que hace? No deja de hablar. Y ahí lleva invitados a la iglesia y trae a la suegra y trae a medio mundo y anda activo porque eso que experimentó el Cristo real y no una enseñanza que le dieron o no una doctrina que le mostraron, ese Cristo real revelado lo lleva a anunciar la muerte de Jesús, a hablar de que en Él hay salvación y no le da pena y no le da miedo, lleva invitados. Entonces, ¿en qué momento dejamos de hablar de Jesús? ¿En qué momento nos concentramos en una guitarra? ¿En qué momento nos concentramos en ser un mujer? ¿En qué momento nos concentramos en ser un danzor? ¿En qué momento? Y olvidamos lo que Jesús dijo, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea, hay un mundo perdiéndose.
Hay un mundo que ahorita está necesitado, hay un mundo que está atemorizado, paralizado. Y mientras tú y yo, es que yo hice un pacto con Dios para danzar, yo hice un pacto con Dios para tocar la guitarra. ¡Qué bueno! Pero el verdadero pacto, el que viene de Él, es la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La muerte del Señor hablar. Gracias a Dios por los que tocan un instrumento, gracias a Dios por los que danzan, gracias a Dios por los que son ujieres, por los que participan, gracias a Dios. Pero no permitas que Babilonia te dé un vino diferente, un vino que se centre solamente en lo que tú quieres, que se centre en lo que a ti te gusta, porque te gusta la música, porque te gusta danzar, porque te gusta ser ujier. No centres el pacto con Jesús en solo lo que a ti te gusta. Mantén esa relación de pacto con Jesús en lo que a Él le agrada. A Él no le agradaron los clavos, pero lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Para Él no fue algo agradable ir a la muerte, para que nosotros simplemente estemos haciendo algo que nos gusta. Tenemos que hacer lo que a Él le agrada y la razón por la que Él dio la vida. Entonces, un parámetro donde tú puedes evaluar el pacto que tienes con Jesús y saber si Babilonia no te ha dado a beber de su vino, porque nosotros podríamos decir, no, a mí Babilonia no me va a dar de beber, a mí Babilonia no me va a engañar. Bueno, una evidencia o una forma en que tú puedes medir qué tanto estás en pacto con Jesús, es por medio del fruto. Es por medio del fruto. El fruto habla. Porque el cuerpo de Cristo, cuando habla el cuerpo que por vosotros es partido, Jesús está diciendo, voy a partir mi cuerpo. Mi cuerpo va a ser partido. La figura del antiguo pacto, donde traían a los corderos y los cortaban en pedazos para sacrificarlos en el altar, los sacrificaban en el altar, los sacerdotes tomaban al cordero y rompían las coyunturas del cordero, lo partían en pedazos el cordero, rompían las coyunturas para entonces ofrecerlo en el altar. Y con la muerte de Cristo, dice Jesús, mi cuerpo que por vosotros es partido, se rompieron las coyunturas. Esas coyunturas son las que conectan el antebrazo con el brazo. Conectan. La coyuntura es esta parte que vincula una parte con otra. El antebrazo con el brazo. Y cuando Jesús, su cuerpo fue partido, fue para romper toda coyuntura nuestra con el pasado. Todo vínculo nuestro con el pasado. Eso es lo que está diciendo. Mi cuerpo es partido para que tú rompas con todo vínculo, para que toda cadena del pecado, toda cadena del pasado sea rota y puedas tener vida nueva. Pero ahora en esta vida nueva no es como la doctrina o religión de Egipto. Esta vida nueva no pretendas vivirla con los parámetros o conceptos de la religión del mundo, de la religión de Egipto. Es una vida nueva. Y cuando Jesús dice, coman este cuerpo, este pan, que representa mi cuerpo que por vosotros es partido, nos está diciendo, tienen que ser parte de mi cuerpo. El cuerpo que fue sepultado. El cuerpo que fue sepultado. Ojo aquí. Ser sepultado significa que voy a romper todo vínculo con el pasado. Voy a romper todo vínculo con el vino que me dieron a beber de cómo era la religión en el pasado. Voy a romper todo concepto, paradigma, pensamiento que yo tenga en mi mente para adoptar un nuevo pensamiento que dirija mi vida, y son los pensamientos de Dios descritos en la palabra. Es muy importante comprender esto, porque si no somos sepultados, entonces no puede operar en nosotros el poder de la resurrección. Cristo no solamente fue sepultado, también resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Entonces yo creo que visualicemos algo, y veamos esta Biblia, está un poquito deteriorada, pero puede representar el cuerpo. El cuerpo, no quisiera que se malinterprete esto, pero si Cristo es la cabeza de la iglesia,
Cristo es la cabeza de la iglesia y dice Colosenses que fue dado por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo. Aquí está la cabeza. Imaginemos esta mano, perdón por usar mi mano, pero es para que visualices. Cristo es la cabeza. Dice la escritura en Efesios que Cristo resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre en lugares celestiales y que nosotros somos el cuerpo. Y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Pero la pregunta es, la iglesia somos las personas. ¿Y cómo debe ser el cuerpo de Cristo? ¿Un cuerpo tibio? ¿Un cuerpo indiferente? ¿Un cuerpo pasivo? ¿Un cuerpo que la cabeza está en movimiento pero el cuerpo quiere jalar para otra parte? ¿Un cuerpo que busca satisfacer sus propios deseos? ¿Un cuerpo que busca hacer lo que quiere? Cuando Cristo es nuestra cabeza, si nosotros somos la iglesia, entonces nosotros formamos parte del cuerpo activo. El cuerpo activo. Podemos ser ovejas, podemos ser congregantes, podemos ser personas que recibimos a Jesús y somos salvos, pero entrar en pacto con Jesús implica ser parte, comer ese pan que significa ser parte del cuerpo activo, que es la iglesia. ¿Por qué cuerpo activo? Porque es una iglesia, un creyente que mantiene el vínculo con Jesús. Aquel que perdonó mis pecados sigue siendo el rey de mi vida. Aquel que me dio una nueva oportunidad sigue siendo mi Señor. Sigo creyendo en Él. En medio del desierto sigo anunciando las buenas nuevas. En medio de la dificultad sigo anunciando su muerte. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga o me lleve a su presencia. Alguien que se mantiene hablando de la muerte de Jesús es alguien que se mantiene enfocado, que se mantiene creyendo, que se mantiene activo. A ese difícilmente Babilonia se lo lleva en esclavitud. A ese difícilmente Babilonia lo culturiza. A ese difícilmente Babilonia le da a beber un vino que lo lleve a romper todo vínculo con el Dios eterno. Entonces, la cena del Señor, donde se nos da el pan y se nos da a beber el vino, es mucho más que hacerlo cada mes, hacerlo porque todos lo están haciendo. Debe haber una revelación profunda de lo que eso implica. Porque así como Pablo dijo, a mí me lo mostró el Señor, a mí me lo reveló el Señor. De igual forma se te tiene que revelar al Espíritu. Cuando se te revela en el Espíritu, dejas de ser un simpatizante. Dejas de ser un congregante más. Dejas de andar buscando puestos dentro de las cuatro paredes para que todos te vean. Dejas de realizar tareas simples. Y tomas un verdadero desafío con el Señor. Voy a anunciar la muerte de Jesús hasta que Él venga. Voy a ser discípulos. No solamente voy a anunciar la muerte, voy a ser discípulos. Voy a ser parte activa del cuerpo de Cristo. Porque este cuerpo está creciendo. Y sigue creciendo. Y sigue creciendo. Pero crece por medio de creyentes activos. El cuerpo en lo natural está conformado por células. Y las células crecen y se multiplican. Crecen y se multiplican. Crecen y se multiplican. No hay multiplicación sin crecimiento. Entonces, en ese cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia y que somos tú y yo, está creciendo, está dejando de ser la niña, se ha convertido en la adolescente que ha llegado a la juventud y está lista para casarse con el Cordero. Pero está lista para casarse con el Cordero los que forman parte de ese cuerpo activo que es la iglesia del Señor, que crece y se multiplica, que crece y se multiplica. Entonces, tu multiplicación está dando evidencias del entendimiento que tienes acerca de lo que implica estar en pacto con Jesús. De lo que implica estar en pacto con Jesús. Hay un Canaán que Dios tiene para ti, donde se cumplirán los sueños de Dios en ti. Pero tal vez hay proyectos personales que tú tienes, hay sueños personales que tú tienes, deseos personales que tú tienes, que probablemente te tengan entre dos caminos. Sí quiero, pero no puedo. Sí quiero, pero se me hace difícil. Hubo un hombre rico que se acercó a Jesús, así dice la palabra, un joven rico que se acercó a Jesús
y le dijo, maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? ¿Cómo le hago para tener la vida eterna? El tema es, ¿cómo tener la vida eterna? Y Jesús le dijo, cumple los mandamientos. Vive la palabra. Y entonces el joven le dijo, ya la hice. Desde mi juventud, desde niño, he seguido los mandamientos. Y entonces Jesús le dijo, bueno, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Él ya era un hombre rico y Jesús lo estaba llevando a la perfección. Ya eres salvo, pero si quieres ser perfecto, si ya cumpliste los mandamientos, en ese contexto, ya tienes vida eterna. Pero si quieres ser perfecto, por medio de Jesús somos salvos. Por medio de creer en Jesús, somos salvos. Y no necesitamos hacer nada para entrar al cielo más que creer en Jesús. No hay algo de que hay que evangelizar para ser salvos, no. No hay nada de que hay que evangelizar para ser de los 144,000, tampoco. No es cierto, eso no es verdad. Por medio de Jesús somos salvos. La vida eterna ya la tenemos al recibir a Jesús. Pero cuando nosotros entramos en una relación de pacto con Jesús y lo ponemos a Él en primer lugar, participando en el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, esto nos ayuda a mantener la fe encendida. Esto nos ayuda a mantener el vínculo con Jesús y romper el vínculo con el mundo. Cada vez que anunciamos su muerte, bebemos esta copa y anunciamos su muerte, estamos rompiendo el vínculo con el mundo, porque nos mantenemos activos. Estamos rompiendo el vínculo con lo que el mundo trata de atraparnos, porque nos mantenemos activos, nos mantenemos hablando, nos mantenemos con nuestra mente enfocada en los discípulos, en que manden las cumbres, en que voy por mis tres, en el desarrollo. Estamos activos. Entonces, ese anunciar es estar bebiendo la sangre de Cristo, la copa, que me ayuda a romper con la influencia del mundo que busca atraparme. Faraón va como león rugiente detrás de nosotros tratando de alcanzarnos. Es entonces que cuando adquirimos ese compromiso con Cristo, nos mantenemos firmes. Nos mantenemos firmes. Y sé que esto le pega a muchos porque muchos tienen dificultad para tener un compromiso serio con Cristo que tenga que ver con el evangelismo y el discipulado. Eso le pesa a muchos. Por eso cuando el rico, que ya conocía los mandamientos, era un buen creyente, era un buen congregante, un fiel congregante que desde joven había llevado a cabo los mandamientos, Jesús le dijo, te voy a llevar a lo perfecto, pero si quieres ser perfecto, atrévete a vender todo, a hacer a un lado todo y ponerme a mí en primer lugar. ¿Jesús quería que él fuera pobre? De ninguna manera. Jesús no está predicando ahí el evangelio de la pobreza. Jesús no le estaba diciendo, la humildad es pobreza y si quieres seguirme debes despojarte de todo. No. No le está diciendo eso. Le está diciendo, el enfoque es, sígueme si quieres ser perfecto. Que nada te detenga si quieres ser perfecto para seguirme. Que no haya un asunto empresarial, que no haya un asunto personal que se anteponga para impedirte que me sigas. O sea, rompe tu vínculo con eso que has puesto en primer lugar y pon un vínculo perfecto conmigo, le está diciendo Jesús. Pero dice la escritura que este joven no entendió y como tenía muchas riquezas, se alejó triste. No, seguir a Jesús me va a llevar a pobreza, seguir a Jesús me va a afectar, no tengo tiempo para seguir a Jesús. Tengo una empresa, tengo tantos trabajadores, tengo tantas actividades. No, seguir a Jesús es complicado. Fue lo que entendió este joven y se alejó. Entonces, después Jesús dijo a sus discípulos, difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Difícilmente, no imposible. En el reino. Cuando hablamos del reino, es entrar al llamado que Jesús nos hace para participar en su reino aquí en la tierra.
O sea que los que tienen muchas actividades, muchas empresas, difícilmente van a querer poner a Jesús en primer lugar para ser parte del reino. Pueden ser salvos por seguir la palabra, por recibir a Jesús, pero ser parte del reino de Cristo aquí en la tierra es algo trascendente, es algo fenomenal. Y entonces los discípulos dijeron, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y Jesús les dijo, les aseguro que no hay nadie, así, fíjate las palabras, les aseguro que no hay nadie que haya dejado padres, madres, tierra, posesiones y una serie de cosas, que haya dejado esas cosas por causa del reino, que no reciba 100 veces más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Ojo a las palabras de Jesús. No hay nadie que haya dejado cosas por causa del reino que no reciba 100 veces más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. No está diciendo que tienes que dejar a tu esposa, o que tengas que dejar a tu familia, o que tengas que dejar las empresas, sino que está diciendo, no hay nadie que al dejar los viejos conceptos que traía del mundo en relación al matrimonio, deje esos conceptos para establecer los conceptos y principios del reino de Dios a su matrimonio. No hay nadie que no sea 100 veces más feliz. Si dejas los asuntos del mundo que están infiltrados en tu matrimonio para adoptar los principios del reino de los cielos, serás 100 veces más feliz. Si pones el reino en primer lugar, entonces recibirás 100 veces más en este tiempo. De manera que lo que Jesús le estaba diciendo a aquel hombre es, tú ya has logrado cierta riqueza, pero atrévete a ponerme a mí en primer lugar. Atrévete a seguir, a hacer a un lado todo eso y seguirme. Entonces Jesús está diciéndole a sus discípulos, si este joven me hubiera seguido, hubiera sido 100 veces más rico, además de tener la vida eterna. Ahí está hablando Jesús acerca del reino y de lo que implica seguirle a Él, de lo que verdaderamente implica seguirle a Él. ¿Podemos ser un congregante más? ¿O podemos ser de los discípulos que son parte activa en el cuerpo de Cristo? El cuerpo que está en movimiento, el cuerpo que anuncia su muerte hasta que Cristo venga. Eso te ayudará a mantenerte en fe. Eso te ayudará a mantenerte activo. Esto te ayudará a mantenerte enfocado. Esto te ayudará a tener un vínculo perfecto con Jesús y a romper todo vínculo con el mundo. Todo vínculo. Entonces hay dos vinos. El vino de Babilonia, que te dice, nah, no te metas tanto en esos rollos. No te fanatices. Tú mira, con que des tu ofrenda, con que escuches las transmisiones, con que ahí no te fanatices. La otra vez te metiste y te fue bien mal. Ese es el vino de Babilonia. Rompe el vínculo con Jesús. No anuncies su muerte. Para eso son los pastores, para eso son los evangelistas. No te metas tanta. Flexibiliza las normas que están enseñando, los estatutos. Ese es el vino de Babilonia. Pero el vino de Cristo dice, anuncia mi muerte, mantente en pacto conmigo. Y ese pacto conmigo, te dice Jesús, romperá todo vínculo con el mundo. Ese pacto conmigo, ese vino de Jesús, nos lleva a romper todo vínculo con Babilonia. Nos lleva a romper todo vínculo con el pasado. Nos lleva a romper todo vínculo con los asuntos del mundo. ¿Qué vino estás bebiendo? Puedes ser parte de una iglesia, puedes ser líder de alabanza, puedes ser coordinador en algún área de la iglesia, puedes ser un ujier, pero ¿qué tanto anunciamos la muerte de Cristo? Ahí se revela qué tanto pacto tienes con Jesús. Y ahí se revela qué vino has estado tomando. ¿Qué vino has estado tomando? No hay mejor cosa que permitir al Espíritu Santo que nos muestre, nos hable, nos diga, nos enseñe, nos ilustre, alumbre nuestro entendimiento. Sería terrible creer que somos parte del cuerpo de Cristo cuando no lo somos. Sería terrible creer que estamos en una relación con Jesús cuando lo único que tenemos es una doctrina o una información. Espíritu Santo, te pedimos
Abre los ojos de nuestro entendimiento. Espíritu Santo, te pedimos, revélanos lo que implica una relación de pacto. Venimos arrastrando muchos conceptos doctrinales que Babilonia le dio a beber a la iglesia durante el tiempo de oscurantismo. Venimos acarreando todavía muchos conceptos y paradigmas, Señor, que nos llevan a simplemente ir y sentarnos a una congregación, sentarnos en una banca, cantar y dar nuestras ofrendas y ya. Pero tu palabra nos muestra que el cuerpo de Cristo está en movimiento, que el cuerpo de Cristo está vivo, que el cuerpo de Cristo tiene que ser resucitado. Para eso nosotros como iglesia tenemos que ser sepultados para que el poder de la resurrección opere en nosotros, sepultados para romper con todo vínculo con Babilonia, todo vínculo con el mundo, todo vínculo con el pasado, para que a través del vino que Jesús nos ofrece, entremos en una relación de pacto con Jesús. Y esa relación de pacto nos lleva a anunciar la muerte de Cristo, porque aunque fue hace 2000 años, sigue teniendo vigencia hoy. Todos los que estamos, probablemente todos los que estamos escuchando este mensaje, somos salvos por la fe en Jesús. Somos salvos y hemos experimentado salvación por medio del perdón de pecados a través de Cristo. Pero queremos entrar en esa relación de pacto, entendiendo que implica ser parte del cuerpo activo que está en movimiento anunciando la muerte de Cristo hasta que Él venga. Vamos a provocar la venida de Cristo. Vamos a provocar la venida del Señor, porque Mateo 24 dice que el evangelio del reino tiene que ser predicado en todas las naciones y entonces vendrá el fin. Esta pandemia no es el fin. Esta pandemia simplemente es un tiempo de oportunidad para profundizar en nuestra relación con Dios y conocer a un Dios verdadero. Esta pandemia no es el fin. Esta pandemia va a provocar un empoderamiento de la iglesia de Cristo, una resurrección del cuerpo de Cristo para anunciar el evangelio del reino, para anunciar el evangelio del reino a todas las naciones y entonces vendrá Cristo y posteriormente vendrá el fin. En el nombre de Jesús te pedimos que seamos esa iglesia que provoca la venida de Cristo, provoca la venida del Señor y la provoca anunciando que en Él hay salvación. En el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que tengan buen día, que el Señor les bendiga. No se olviden que a las 7:45 de la noche tenemos el Congreso. Hoy estará el pastor Fernando Gin desde Costa Rica compartiéndonos la palabra. No te puedes perder la impartición que habrá esta noche. Que el Señor te bendiga.